Santiago. Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias a nuestro hermano Bermúdez por este maravilloso mensaje también que nos ha traído en esta mañana. Creo que, como decimos los puertorriqueños, más claro. Yo creo que todo el mundo ha entendido las palabras de nuestro hermano Bermúdez. Más claro, no canta un gallo, aunque sea un gallo venezolano. Así es que yo creo que tenemos un buen gallo, y no el que le cantó a Pedro, que canta bien, da bien el mensaje de Dios. Y cuando más necesitamos que cante un gallo es en la mañana para que nos despierte a la realidad, para que nos despierte a un nuevo día. Bueno, en estos días, como dijo nuestro hermano Bermúdez, él estuvo escuchando esta serie, una serie de 2 mensajes de este estudio, en estas conferencias tituladas La Ley de Adopción, donde hablamos acerca de la tutoría, el tutor, y también hablamos de la adopción. Creo que sin la adopción no habrá nada para los hijos de Dios, pero con la adopción lo tendrán todos los hijos de Dios. Sin la adopción no habrá herencia. Sin la adopción no habrá milenio. Sin la adopción no habrá eternidad. Pero con la adopción habrá todo eso. Y en todo eso está todo lo que Dios tiene para todos sus hijos. Así es que yo creo que ya muy pronto los hijos de Dios, todos los hijos de Dios estarán experimentando una etapa tan grande en la vida de todos los hijos de Dios, que los que la vieron muchos siglos o milenios atrás se gozaron viéndola de lejos. Pero yo creo que nosotros estamos tan cerca que ya podemos estar ya casi palpando esa gloriosa etapa. Será en el cumplimiento del tiempo y habrán grandes bendiciones para todos los hijos de Dios. El título de propiedad regresará a las manos de los hijos de Dios. El libro del Apocalipsis nos los muestra así. Nos muestra el regreso del título de propiedad viniendo a la tierra para ser otorgado y así comenzar la adopción de los hijos de Dios. Y eso lo vemos en el libro del Apocalipsis. Sabemos que estamos en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Nos ha tocado a nosotros ese tiempo y no queremos desperdiciarlo, no queremos perder las bendiciones que hay de Dios en este tiempo. Y por causa de que sabemos que hay grandes bendiciones, queremos estar con nuestro oído atento a las cosas de Dios, para escuchar lo que Dios tenga para decir a su pueblo. Pues Él dijo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia estará atenta en este tiempo para oír lo que Dios tiene para hablar. Y cada uno de nosotros como individuos también estaremos atentos. Estaremos atentos para oír todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Pues usted no puede recibir una cosa, algo que Dios quiera darle, si usted no sabe lo que va a recibir. Y para eso tiene que oír lo que Dios le va a dar a usted. Él ha prometido
darle a sus hijos nuevamente el título de propiedad de su herencia. Y eso se recibe en la adopción, porque cuando se entra a la adopción, cada hijo de Dios es colocado en la casa de su Padre, del Padre Celestial, como el heredero con el título de propiedad en su mano. ¿Y qué vamos a heredar? ¿Qué es lo que un hijo hereda? Un hijo hereda lo de su padre. La herencia de su padre es lo que hereda el hijo. Y por cuanto somos hijos de Dios, heredaremos todo lo que Dios tiene. Somos, como dice el apóstol Pablo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que vamos a disfrutar muy pronto esa herencia. ¿Cuándo? Cuando entre la plenitud de la adopción, cuando cada hijo de Dios esté adoptado, recibirá, tendrá y disfrutará de su herencia con el título de propiedad en su mano. ¿Y qué quiere decir eso? Cada persona manda en lo suyo. Eso era lo que tenía Adán. Y como Adán podía mandar en lo suyo, le podía decir a los árboles, pásate de aquí allá, y se pasarían. Y un sinnúmero de cosas más podía hacer, podía decir, y eran realizadas. Jesús también, hablando de eso, dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y todo lo que pidiereis en oración, lo recibiréis. Todo lo que sea dicho, acontecerá. Si dijeres, así será. Por eso usted encuentra que Jesús, tenemos ahí un ejemplo en Jesús y en cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, tenemos un ejemplo ahí muy claro de lo que es tener la autoridad de parte de Dios para hacer, para hablar y para que las cosas acontezcan. Por ejemplo, miren ustedes, Dios, antes de colocar al hombre aquí en la tierra, dice la Escritura que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Después dijo, sea tal cosa, y fue eso que Dios dijo que fuese. Pero después, cuando Dios colocó al hombre aquí en la tierra, luego Dios comenzó a enseñarle al hombre. Te encuentran los profetas a través de la historia bíblica. La historia bíblica podemos ver que es la historia de los ministerios de los profetas de Dios. Ahí usted puede ver cómo Dios se desarrolló a través de ellos. Y ya usted no encuentra a Dios actuando de otra manera, sino a través de un hombre. Y a ese hombre Dios le decía tal cosa, y ese hombre venía y hacía como Dios hizo en el principio. Dios le decía, ahora ve tú y dilo, y él decía, va a acontecer tal cosa, o venga tal cosa, sea hecho tal cosa. Ya era uno de los hijos de Dios haciendo lo mismo que Dios hacía, siguiendo el mismo patrón, siguiendo el mismo ejemplo. Y, por ejemplo, encontramos a Moisés allí en Egipto diciendo,
venga tal cosa, y venía lo que él decía. Y cuando Moisés no quiso actuar de esa forma, sino que se puso a llorar en una ocasión, diciéndole a Dios: mira, tenemos detrás de nosotros al ejército y frente a nosotros tenemos el mar rojo. Y comenzó a llorar y a clamar a Dios, y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Es que Dios le había dado esa autoridad a él, le había entregado su poder, lo había ungido para que él mandara y las cosas acontecieran. Porque Dios le dijo: yo pondré mi palabra en tu boca. Y cuando Moisés hablaba, no hablaba de sí mismo, sino que hablaba la palabra de Dios. Aunque pareciera una locura, era la palabra de Dios. Imagínense pararse delante del mar rojo y decirle: abre paso, ábrete. Eso era una locura. Moisés mismo, pues, no quiso hacerlo, pero Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Entonces tuvo que extender su vara y abrir el mar rojo para que el pueblo pudiera marchar. Si Dios dice que marchen y hay un obstáculo, pues hay que decirle al obstáculo que se quite del medio, porque el pueblo de Dios va a marchar por ahí. Bueno, ese era Dios allá enseñándole a Moisés. Y Moisés fue un profeta tan y tan grande que es allá en Israel el padre de la ley. Moisés para el pueblo de Israel es rey, es patriarca, es un caudillo y también es profeta. Así es que por eso cuando venía alguien a tratar de enseñarle algo nuevo al pueblo de Israel, decían: nosotros tenemos a Moisés, el maestro más grande de las cosas de Dios para el pueblo de Israel. ¿Quién es? Moisés. Así es que vemos a Moisés mostrando lo que será la adopción de los hijos de Dios. Moisés recibió también todo eso en un monte, en la cima ya de un monte, que es tipo también de lo que será la adopción y dónde será la adopción de los hijos de Dios. Cuando digo esto no me refiero a que será en un monte literal, sino que será en el monte de Sión, que es la iglesia del Señor. Porque montes representan, simbolizan reinos. Y el reino de Dios está representado o simbolizado por un monte. Hay que subir a la cima del monte para recibir la adopción. Jesús subió a la cima del monte de la transfiguración para ser allí adoptado, para ser allí transfigurado y recibir toda la autoridad de Dios. Para que entonces la gente que querían oír de Dios pudieran saber que había uno que tenía la orden divina de hablar todo lo que hubiera que hablar acerca de las cosas de Dios. Por eso la voz dijo: a él oíd. Porque cuando un hijo de Dios es adoptado, no hay otra cosa para ser oída sino a ese hijo de Dios. Por ejemplo, Moisés fue puesto como la persona que administraría y administró la casa de Dios. Y para ese tiempo, después también encontramos que Jesús fue puesto sobre su casa para administrar la casa. Y así es cuando es adoptada una persona, un hijo de Dios. Entonces viene a administrar toda la herencia. Ahora tenemos también, fíjese, tenemos a Elías. Elías decía: descienda fuego del cielo, y fue para juicio y queme a estos 50 soldados con su director, con su capitán. Y así acontecía. Él estaba también, ¿dónde?
allá sobre el monte, y desde allí él hacía eso. Bueno, también encontramos a Eliseo. Eliseo hizo el doble de las cosas que hizo Elías. También encontramos a Isaías. Él dijo en una ocasión: la Virgen concebirá. Y pasaron cientos de años, pero después concibió. O sea que lo que cada uno de estos hombres decía, acontecía porque la palabra de Dios estaba en sus labios, en su boca. Así será para cada hijo de Dios. Ellos hablarán, pero no hablarán palabras humanas, sino palabra divina. Y fíjese, ellos hablarán de acuerdo a el plan de Dios. Así será para todos los hijos de Dios. Eso será lo que acontecerá, y creo que ya eso está muy, pero que muy cerca. Y los hijos de Dios volverán a su posición original. Fíjense, vamos a estudiar un momentito, nos quedan unos minutitos. El predicador era nuestro hermano Bermúdez. Solamente estoy dándole un resumen corto de lo que hablamos en las últimas dos conferencias. Jesús lo encontramos administrando en la casa de Dios. Y vemos en una ocasión él le dijo a una higuera: nunca jamás nazca o tenga fruto, le dijo a esa higuera, y la higuera se secó. También en otras ocasiones dijo un sinnúmero de cosas, habló y las cosas acontecían. Luego encontramos a los apóstoles también en una escala, ya en una escala distribuida entre muchas personas, que también ellos hablaban cosas y acontecían. Pero luego de todos estos hombres de Dios, en este siglo XX, vimos cómo un hombre de nuestro siglo hablaba también la palabra y las cosas acontecían. Y cuando les digo que hablaban la palabra, estoy diciendo y estoy hablando de la palabra creativa, de la palabra que no tiene límites, de que lo que es hablado ocurre, que no necesita que haya algo ahí para ocurrir, sino que de la nada se crea lo que se ha hablado. Así es que en este siglo XX vimos un hombre que fue un ejemplo de lo que serán los hijos de Dios adoptados. Pero ese ejemplo fue limitado en el sentido de que por cuanto no era el tiempo todavía, Dios lo que quiso fue mostrarle a todos los hijos de Dios lo que será con todos los hijos de Dios. Por eso encontramos que ese mismo hombre dice: 5 veces he visto la poderosa mano de Dios manifestada. Y las otras veces donde él oraba por los enfermos y donde él hacía grandes milagros, ¿no era la mano de Dios también manifestada? Sí, era la mano de Dios manifestada, pero no en esa escala de lo que será la adopción. En esta escala, en donde él vio 5 veces la poderosa mano de Dios manifestada, fueron 5 ocasiones en donde la palabra creativa fue hablada, en donde fue utilizado todo el poder creativo para realizar lo que fue hablado. Vemos que se le habló a una tormenta y la tormenta se fue. Él le habló a un tumor y el tumor se fue, aunque él estaba lejísimo.
Vimos también cómo habló esa palabra a un pececito que estaba muerto y el pececito volvió a vivir. La palabra hablada para la resurrección. La palabra hablada para la sanidad de una persona enferma con un tumor, y era su esposa. La palabra hablada a la naturaleza, y la naturaleza obedeció. Luego también vemos cómo habló la palabra a algo que no existía. Dijo, sea una ardilla allí, y apareció. Y en los otros casos había algo, pero en este caso no había nada, pero apareció lo que fue hablado, porque siendo la palabra creativa, no necesita nada, sino solamente hablar. Porque el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 dice que por la palabra fueron creadas, por el verbo fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por el verbo, lo que se ve de lo que no se veía. Así que no se necesita que se vea algo, sino lo que se necesita es que sea hablado lo que se quiere ver para luego verlo. Es hablar para ver. Y para hablar, primero, creer. Creer para hablar. Y hablar para luego ver. Bueno, en todas las cosas de Dios siempre hay leyes, y una de las cosas importantes que hay que conocer son las leyes divinas, para saber bajo qué leyes está cada cosa que uno desea. La adopción está bajo las leyes de adopción, en donde está la tutoría, en donde está todo eso, y cuando cada persona reciba la adopción, tendrá una manifestación plena de lo que vimos en una muestra manifestada por 5 veces a través de este hombre del cual yo le hablo, que vivió en el siglo XX y que ya partió a descansar, está en el paraíso, el cual conocimos por el nombre de William Marion Branham. No era un hombre corriente como los demás hombres, aunque era un hombre común en el sentido de que era un humano como todos los demás, pero este hombre tenía las dos conciencias juntas y era el hombre señalado en la Biblia como el Elías que habría de venir para prepararle el camino al Señor en su segunda venida. El que precursaría, prepararía la segunda venida del Señor. Alertaría a la gente, al pueblo, para que estuvieran esperando la segunda venida del Señor y supieran la forma en que Él vendría por segunda vez. Y en este hombre, el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, un hombre a la altura espiritual de Moisés, de Elías, de Eliseo, de Jesús, este hombre del siglo XX nos mostró lo que será la adopción. Solamente en 5 ocasiones le fue otorgada esa oportunidad para darnos la muestra de lo que será la adopción. Que hay muchos enfermos y muchas enfermedades, no se preocupe. En la muestra, y como dice la gente, para muestra, con un poquito basta. Y con ese poquito que Él nos mostró, vemos
entendemos lo que será cuando los hijos de Dios estén adoptados. Que hay muchos problemas, la naturaleza está activa y está actuando en una manera descontrolada. No se preocupe. Ella va a actuar en la forma que los hijos de Dios, cuando estén adoptados, quieran que actúe. Que cada día hay más muertos y que los santos del Nuevo Testamento se han ido todos y solamente quedamos nosotros. Y como dijo Elías, algún día nos buscarán para tratar de matarnos. No se preocupe. En la muestra vimos que un pececito que estaba muerto resucitó. ¿No son acaso los hijos de Dios más que unos simples pececitos? Aquello fue tipo y figura de lo que será la adopción de los hijos de Dios. Que hay la necesidad de alguna cosa que sea creada porque haga falta. No se preocupe. Que si es alimentos, porque el que nos dio la demostración, luego de haber creado esos animalitos por 6 veces, luego se los comía, pues no tenemos por qué preocuparnos en cuanto a nuestra alimentación. Lo que dijere será hecho. Y si con la muestra que nos fue dada en esas 5 ocasiones no nos basta, pues nos ponemos a leer el Apocalipsis 11 y todos esos demás capítulos, en donde ya podemos ver que va a haber una gran demostración del poder de Dios, de la mano poderosa de Dios. Pero eso vendrá con la adopción, porque ningún hombre podrá decirle a la naturaleza lo que tiene que hacer y ella hacerlo, a menos que no tenga el título de propiedad en su mano. Por eso, antes de Apocalipsis 11, tiene que venir el título de propiedad en Apocalipsis 10. Antes de haber un control sobre la naturaleza y sobre todas las cosas creadas, antes de poder haber un control en esta tierra, antes de alguien poder tener un control de esa forma en que es mostrado en Apocalipsis 11 y otros capítulos del Apocalipsis, tiene que venir la adopción y tiene que venir el título de propiedad. El primero que lo tenga, pues ese tendrá todo eso. Y luego, si todos lo llegan a tener, pues todos tendrán eso mismo. Así es que el plan de Dios es para todos los hijos de Dios. Que como vaya a comenzar, si comienza con usted primero y después continúa conmigo, yo estaré muy contento. Si comienza con nuestro hermano Bermúdez y después él nos hace saber algunas cosas para nosotros acomodarnos en la posición correcta para también recibir lo mismo, pues lo haremos también nosotros. Así es que eso no nos preocupa, porque el primero que llegue a esa posición no va a ser un egoísta. Conocerá los planes de Dios, habrá sido instruido por el gran tutor, y como también todos hemos sido instruidos por el gran tutor, pues él de seguro dirá: tengo otros hermanos que también como yo hemos sido instruidos por el mismo tutor, así es que
ellos también están esperando esto mismo. Así es que como Él logre recibir lo que vaya a recibir, Él después nos dirá a nosotros para que también lo recibamos. O si todos lo recibimos a la vez, pues también estaremos muy contentos. Así es que eso no nos preocupa. La preocupación nuestra es ¿cuál? Estar oyendo, recibiendo las lecciones del tutor, para que él algún día diga: ya estos estudiantes están listos para ser graduados, recibir su doctorado, y ese sí que va a ser un doctorado. Usted oye que hay personas que tienen un doctorado en teología, unos dicen que tienen un doctorado en divinidad. Mire, el doctorado en teología y divinidad que van a recibir estas personas que van a ser adoptadas, será un doctorado tan grande que Dios mismo se los va a dar. Gloria a Dios. Y ellos van a mostrar su doctorado con lo que ellos van a hacer. Así es que realmente van a tener un doctorado en divinidad, que van a saber de las cosas divinas, van a saber cómo es que se hace cada cosa, y van a hacerlo porque va a haber una necesidad. ¿Saben ustedes una cosa? El secreto del éxito es conocer cuál es la necesidad y llenar esa necesidad. Siempre que uno conozca eso, va a tener éxito en lo que uno haga. Si una persona va a hacer algo y no hay esa necesidad, mire, no va a tener éxito. Aunque lo haga, pues no ha tenido gran éxito, porque esa no era la necesidad del momento. Pero cuando hay una necesidad y alguien aparece, porque cuando hay una necesidad es porque no está por el momento, la solución hace falta y llegó esa necesidad. Pero cuando llega la solución, el que trae la solución a una necesidad grande, mire, logra el éxito. Y en el éxito está la fama, también están las riquezas, está todo lo que toda la gente quiere, pero que no toda la gente logran, porque no toda la gente están dispuestas a hacer lo que hay que hacer. Y ¿saben una cosa? Siempre que hay que hacer algo para llenar la necesidad del tiempo en que uno vive, hay que hacer lo que a uno le gusta, y lo que no le gusta también hay que hacerlo. Y en esa combinación está algo muy importante, y es el éxito de las personas. Imagínense, Moisés tuvo éxito. ¿Y saben lo que nos muestra que Moisés tuvo éxito? De que después, cuando un hijo de Dios, el cual conocemos por el nombre de Jesús de Nazaret, cuando él fue a ser adoptado, allí estaba Moisés. Si no hubiera tenido éxito, no hubiera aparecido allí. Pero tuvo éxito, aunque para muchas personas no lo tuvo, porque se enfogonó, se molestó en una ocasión, se sintió en esa condición e hizo algo que no debió de hacer. Pero era el hombre más manso de toda la tierra. Y de todas las cosas que a muchos no les gustó, o no, a Dios fue que no le gustó más bien. Imagínense, de todo lo que hizo, lo único que Dios dijo que no le gustó fue eso. Ahora, ¿no es acaso ser un hombre de éxito ser una persona que una sola cosa de las que hizo fue la que no le gustó a Dios? ¿Cuántas cosas usted y yo hemos hecho que no le ha gustado a Dios? Pero
encontrar un hombre que hizo una cosa que no le gustó a Dios. Eso es encontrar a un hombre de éxito. Ahora siempre, para que nadie se gloríe, pues siempre los hombres de éxito han tenido muchas cosas que le han sido de problema, cosas que a Dios no le ha gustado, pero han logrado el éxito. Y el único hombre perfecto fue Jesús. Y nos alegramos de que Él haya sido el único hombre perfecto. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Bueno, nosotros tenemos faltas, cometemos errores, pero nosotros, al vivir en este tiempo y ver y entender las cosas de Dios y ver lo que hay que hacer, nos guste o no nos guste, queremos hacerlas, y eso nos asegura el éxito como hijos de Dios, como personas que estamos en el proceso de tutoría para ser luego adoptados. Ahora entiendan ustedes bien, Moisés hizo muchas cosas que de seguro no le hubiera gustado hacerlas. ¿Usted cree que a Moisés le hubiera gustado traer todo ese juicio sobre Egipto, en donde muchas personas tuvieron muchos problemas en sus vidas? A nadie le hubiera gustado hacer eso, pero Dios le dijo, eso es parte del plan que yo tengo, y lo tienes que hablar. En otras ocasiones Dios le dijo, tienes que acabar con toda esa nación enemiga del pueblo de Israel, y no dejes ni a los niños. ¿A qué hombre le gustaría hacer eso? A ningún hombre. Pero estaba en el programa de Dios. Y así por el estilo usted encuentra en la vida de Moisés que Moisés hizo más de la mitad de las cosas que no eran las cosas que le hubiera agradado hacer, pero fueron las cosas que a Dios le agradaba, estaban en el plan, y las hizo porque eran parte del programa que él tenía que desarrollar. A Jesús también le hubiera gustado, por ejemplo, hubo una ocasión en que él le hubiera gustado no tener que hacer cierta cosa, y él le dijo, pasa de mí esta copa, pero después dijo, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Si no se puede evadir, porque es parte del plan, y esta parte que no me gusta, hay que también beberla, hay que tomar esta copa, pues me la tomo también. Y ahí fue el éxito grande de él. El éxito grande de él fue en beber la copa que él le hubiera gustado no beber. Pero ahí fue que tuvo el éxito grande para beneficio de todos nosotros. De eso dependía la victoria de él. De beber la copa que él hubiera evitado beberla si era posible. ¿Ve usted lo que es una persona de éxito? Y el éxito muchas veces está en aquello que a usted le gustaría no hacer. Pero él tuvo ese éxito para compartirlo con todos nosotros. El éxito de él, la victoria de él, era la salvación de todos nosotros. Y era lo que él decía, que si podía evitarse, que él lo evitaría. Pasa de mí esta copa. Pero después decía, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Si no hay otra forma de salvación para la gente, si no hay otra forma para la redención de mis hermanos que están en esa condición, porque no estaban en la misma condición de él, porque él era sin pecado, pero todos los demás hijos de Dios estaban con pecado, y él, pues, imagínense, mire, toda persona quiere estar sin pecado. Ese es el deseo de toda persona. Y él estaba sin pecado. Pero él tenía que tomar el pecado de las demás personas y pagar por ese pecado.
Imagínense, usted si no tuviera ningún problema, ninguna falta, ningún pecado, y le dijeran, tienes que tomar el pecado de toda tu nación y pagar las consecuencias. Cualquiera diría, no. Allá que pague cada cual por sus pecados, por sus problemas, porque yo si no me metí en esos problemas, ¿cómo voy yo a pagar por ellos? No, allá que se las arregle cada cual como pueda, que yo no me meto en problemas de otros. Y Jesús podía decir, yo no me voy a meter en esos problemas, punto. Él tenía libre albedrío. Por eso es que la redención, la salvación de todos nosotros corría peligro si Jesús se resistía y decía, yo no voy a hacer eso. Esa copa yo no la voy a beber. Pero cuando Él dijo, hágase conforme a tu voluntad. Si tu voluntad es esa para la salvación, la redención de todos mis demás hermanos, yo lo voy a hacer. Y sufrió todo lo que sufrió, ahí Él aceptó todo, ahí Él tomó todos los pecados, y entonces por eso fue que pudo ser mortal, porque Él era inmortal. Ahí fue que se hizo mortal, y se cumplían entonces las palabras que Él mismo había dicho, yo pongo mi vida de mí mismo para luego volverla a tomar. Él dijo, nadie me la quita. Voluntariamente Él la puso, porque Él vio el plan de Dios, vio el beneficio para el plan de Dios, para la obra de Dios. Lo vio a usted, me vio a mí, nos vio a todos, y Él nos amó y nos ama y nos amará siempre, y por eso Él aceptó aquello, aunque dijo, si es posible, pásala de mí, pero si no es posible, pues la voy a tomar. ¿Qué hubiera pasado si Él no toma esa copa? ¿Cuántas personas habrían sobre la tierra? Una persona. Los otros estarían muertos. Y para aquel tiempo de Jesús, para aquel tiempo era el tiempo en que Dios llamaba a juicio al mundo. Por lo tanto, el mundo en aquellos días hubiera perecido como pereció en los días de Noé. O sea, cada cierto tiempo Dios llama al mundo a juicio, le pide cuenta y entonces trae el juicio. Pero cuando Dios pidió cuenta por los pecados de la humanidad y vio todos los pecados de la humanidad, los vio en uno solo. Pagó el justo por los pecadores. Gracias a Dios por eso. La humanidad no sabe que le debe a Jesús de Nazaret el que todavía hayan seres humanos sobre la tierra. Pero no hay, la ignorancia es así. Muchas personas no saben que eso es así y creen que están viviendo sobre la tierra por su propia fuerza o por su propia voluntad, y no saben que es porque hubo uno que intervino para que nosotros pudiéramos vivir. Para que nosotros pudiéramos vivir, uno tuvo que morir. Y después, como Él no tenía pecado, sino el nuestro, y pagó por el nuestro, y después se levantó de nuevo para vivir eternamente. Bueno, en resumen, ya vemos todas estas cosas acerca de lo que será la adopción. Él dijo, Jesús, el cual fue adoptado, dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Vimos que, aún después que ya se hizo invisible a la vista humana, y entonces fue a trabajar también en el templo de Dios como sumo sacerdote, continuó también trabajando aquí en la tierra.
Así es que no va a haber límites para los hijos de Dios. No va a haber límites en cuanto a lo que ellos van a hacer. Por lo tanto, estemos bien apercibidos, estemos bien al tanto de las enseñanzas del tutor que por miles de años ha estado enseñando a los hijos de Dios, y que ya hemos llegado al siglo en donde esperamos el cumplimiento del tiempo para la adopción de todos los hijos de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos ayude para que cada uno de los que aquí estamos en esta mañana podamos disfrutar también de esa gloriosa adopción. Hemos estado en la etapa de las enseñanzas del tutor, y así como hemos disfrutado de las enseñanzas de ese gran tutor que es el Espíritu Santo, que por cientos o miles de años ha estado enseñando a los hijos de Dios, esperamos que también estemos en la adopción y seamos parte de la adopción, seamos los hijos de Dios adoptados en el momento de esa adopción. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dejo con ustedes a nuestro hermano Pedro Márquez para que él concluya en esta ocasión, en esta mañana. Como les dije, no era yo el predicador, sino nuestro hermano Bermúdez. Apreciamos mucho el mensaje que nos trajo y esperamos que ya para la próxima ocasión que él esté con nosotros aquí, el domingo que él esté con nosotros, no el próximo, en el próximo pues no estará aquí, él estará predicándonos allá en otro país de la América Latina, estará predicándonos allá, yo estaré ayudándole, yo lo que hago es ayudarle a él, y imagínense quién no se va a parar al lado de un apóstol para ayudarlo. Trataré de no ser como algunos que iban con el apóstol Pablo y lo dejaban a mitad de camino, aunque yo le estaba diciendo en estos días, mira a ver cómo me puedes acortar un poquito los días que yo voy a estar en estos viajes contigo para que tú sigas solo, pero no es eso, no es que lo quiero dejar a la mitad de camino, sino más bien es que quiero más bien estar poco tiempo fuera, y el tiempo que esté fuera aprovecharlo bien día tras día, y así que podamos trabajar más también en Puerto Rico y también en Venezuela, ya que él tiene mucho trabajo allá en Venezuela, en la imprenta, los programas de radio y películas y todo eso, y solamente damos estos viajecitos así para ver a los hermanos y hablarles personalmente para que ellos estén siempre bien estimulados, bien contentos, y llevarle también algunos programas de radio y pasarle algunas películas también. Así es que les pido a ustedes que oren mucho por nosotros para que Dios nos ayude y Dios derrame grandes bendiciones sobre nuestros hermanos de la América Latina también. Nuestro hermano Pedro Márquez con nosotros, que Dios les bendiga, les continúe bendiciendo a todos, y ya será hasta la próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes. Espero que para el domingo próximo haya más personas aquí, esté o no esté yo, lo importante es que esté el mensaje. Nuestro hermano Mario tiene el mensaje para darle a ustedes. Si él no pudiera estar en alguna ocasión porque esté enfermo, también hay grabaciones, hay películas, hay de todo, así es que no hay por qué preocuparse, sino más bien la única preocupación debe ser llegar a tiempo, es para estar aquí, para recibir la palabra de Dios. En alguna ocasión voy a hacer una prueba, no sé cuándo será, podemos hacer una prueba desde algún país de esto, a través del teléfono, para desde allá hablarles un poquito a ustedes cuando estén reunidos aquí. Algún día de esto vamos a hacer alguna prueba a ver cómo funciona, y entonces le predicaremos 15 o 30 minutos nuestro hermano Bermúdez y yo. Será una prueba, así es que en alguno de los viajes que estemos, le voy a pedir a nuestro hermano Bermúdez que haga esa prueba para ver cómo funciona, y para ver cómo en algunas otras ocasiones
podemos hablarle aún desde otros países. Así es que el que creía que cuando no estuviéramos nuestro hermano Bermúdez y yo por aquí con ustedes, iban a haber menos personas, no van a haber menos, sino que van a venir más y van a traer a otras personas, porque en cualquier momento vamos también a hacer esta prueba y usted querrá estar aquí también. Bueno, vamos a dejar ya a nuestro hermano Pedro Márquez para que él concluya en esta mañana. Dios les bendiga.